Bien, continuamos con estas lecciones de metafísica. Esta vez vamos a adentrarnos en el esencialismo. El esencialismo es una corriente que perfectamente donde más auge tuvo, donde más autores trataron el tema, y ya en la modernidad va a tener un perfeccionamiento y un tratado más científico, tema de la esencia. Ahora bien, ¿qué es la esencia para la filosofía en general, para los filósofos que más escribieron esta corriente? Bien. Vamos a pensar la esencia como una cosa en sí misma. La esencia es algo que está, que tiene realidad, no es algo imaginario, fantasioso o especulativo, sino que realmente tiene una componente de realidad que la hace estar en las cosas, ¿no? Por eso decimos que habita en los seres. Por ejemplo, yo tengo un celular y este celular tiene una esencia. Yo veo el celular y entiendo que es un celular. ¿Por qué? Porque en mi mente puedo comprender que las cosas tienen esencia. Entonces entiendo que la esencia está en el mismo ser que la habita. Por lo tanto, esta esencia, cuando yo tengo una memoria que recuerdo cosas del pasado que, que transcurrieron y cosas que viví, perdón, el entendimiento vuelve a esas esencias. No puede traer la materia, la cosa física al presente, pero sí puede traer la idea del pasado al presente, y esa idea que podemos traer, que podemos manipular para traerla al presente, es la esencia, ¿eh? Aquello yo puedo manejar a través de mi mente que es inmaterial y la esencia que tiene el mismo componente, la inmaterialidad. Ahora, Duns Scoto va a ser uno de los grandes filósofos de la Edad Media que va a plantear el esencialismo, una especie de esencialismo que las cosas están allí esperando a existir, están esperando a ser actualizadas, es decir, puesta en la existencia por Dios, ¿no? Entonces dice Duns Scoto, entonces que toda la esencia ya existe en la realidad, de alguna manera también puede estar en el pensamiento de Dios, ¿no? Acuérdense de Avicena que sostenía esto también, ¿no? Que en el pensamiento de Dios están todas las esencias, Él ve todo como es. Entonces, para Duns Scoto, no podemos afirmar que hay algo que no existe. Por ejemplo, un celular en el 1500 no existía, pero hoy tenemos celular y entendemos su esencia. Ahora, ¿dónde estaba la esencia del celular en el 1500? Para Duns Scoto estaba en alguna parte, por lo menos en la cabeza de Dios, ¿no? En la mente de Dios. Entonces, para Duns Scoto, el ser es su propia esencia. Aquí es lo importante porque, como veíamos en Santo Tomás de Aquino, esencia y existencia se complementaban, formaban el mismo ser, pero ahora Duns Scoto va a decir que lo que importa en realidad no es la existencia, sino la esencia. Hay que preguntarse por la esencia y no tanto por las existencias. Entonces esto va a ser muy importante por lo que luego los modernos van a tomar eh, a Duns Scoto, o por lo menos las teorías escotistas, al análisis, la van a someter y van a sacar sus propias conclusiones. Ahora mismo vamos a entrar en ese tema, el esencialismo, ¿no? El esencialismo de Francisco Suárez, que va a ser un jesuita, que va a trabajar de alguna manera continuando con la idea de Duns Scoto, no las mismas, versiones muy parecidas. Él creó la ontología, ciencia de las esencias. Ya vamos a ver por qué la ciencia de las esencias. Porque para Suárez, las esencias deberían ser estudiadas con rigor científico, con rigor académico que permita el análisis de la esencia de las cosas y sea una nueva ciencia, ¿no? Así como la física, la química, bueno, la ontología también iba a tener su propio lugar dentro de las ramas de la ciencia que estaban floreciendo en esta época, ya del siglo XVII, XVIII. Vamos a ver los ontólogos, sociólogos, filósofos que han visto en la metafísica, en las esencias, un paradigma científico para poder estudiar y acercarse a la realidad. Vamos a ver con Descartes, ¿no? Que dice que la existencia de las cosas se verifica gracias a la verdad, la subjetividad y la bondad de Dios, el ser existente por esencia. Bueno, acá tenemos a un Dios que existe por esencia, es decir, su propia eh, esencia implica su existencia. Sostenían varios teólogos medievales que Dios eh,
implica la existencia, porque si Dios no implicara la existencia no sería perfecto y eso contradice todas las ideas de Dios, ¿no? Entonces, la existencia se verifica, es decir, las cosas existen porque este Dios existe por esencia, es bueno, no me va a engañar a mí. Entonces, esto es lo importante porque aquí la subjetividad juega un rol muy importante para Descartes. Descartes es el dueño de la frase, pienso, luego existo. Si yo pienso, yo soy una cosa que piensa, dice Descartes. Entonces ahí ya tengo mi esencia. Soy una cosa que pienso. Y a esto se le añade un cuerpo. Y toda la realidad material que yo veo, no puedo estar segura de su existencia porque ya me ha engañado la visión, el olfato, la tactos, me ha engañado un par de veces. Entonces, ¿cómo sé que existen? Y porque un Dios bueno me las muestra y no me engaña. Entonces, el Dios que existe por esencia me confirma la realidad del resto de las cosas. Ahora tenemos a Baruch Spinoza, que arranca con el mismo argumento de Descartes, ¿no? Que Dios existe por necesidad lógica, que es perfecto. Si es perfecto tiene que existir, si no, bueno, se perdería su condición de perfecto. No, pero es infinito, ¿no? Entonces, para Spinoza, este Dios infinito es un Dios que está en todas las cosas, es un Dios panteísta, se dice, ¿no? Porque está presente en las cosas, es decir, cada mesa, cada vaso, cada florero que yo veo, eh, es una manifestación de Dios. Dios está ahí, no es el Dios cristiano, judío, dentro. Está el mundo, que no es Dios, y Dios fuera de él, que controla, lo crea, etcétera, etcétera. Pero para Baruch Spinoza contradice su infinitud. Si Dios es infinito, las cosas de este mundo no podrían no ser Dios, porque le quitaría infinitud a Dios. Entonces Dios es todo, y toda la realidad que vemos son modos de ese mismo Dios que no conocemos, pero que vamos conociendo mediante la razón. Bueno, luego llega Christian Wolff, ¿no? Que toma la idea de Scotto y de Francisco Suárez y dice, para hacer una ciencia de la esencia, los odontólogos deben construir conceptos coherentes. Aquí esta ciencia se va a basar en construir conceptos coherentes, conceptos que no se contradigan en sí mismos, que dentro de su propia definición no haya una contradicción. Si dentro de esa definición no hay contradicción, quiere decir que eso que estamos definiendo existe. Si tiene la posibilidad de existir es porque existe, digamos. Esta es básicamente la postura que van a tomar algunos ontólogos como Christian Wolff, que lo importante es construir un concepto coherente. Una vez que llegamos a ese concepto coherente, la existencia o no de las cosas no es tan importante, sino que se deduce de alguna manera que existe. Por ejemplo, un unicornio, un caballo con un cuerno no es ilógico, o sea, no es contradictorio. Por lo tanto, el unicornio existe. Ahora no lo vemos en la realidad, nos vamos a lo empírico a corroborarlo, pero para los ontólogos o los metafísicos de esta rama, creen que existe porque se puede deducir su existencia mediante su coherencia lógica en cuanto a su concepto. Bien. Ahora vamos con Gottfried Leibniz, que dice que hacer ciencia es deducir las posibilidades lógicas de los entes, a cada cosa le corresponde una razón de ser. Es decir, hacer ciencia para Leibniz es entender por qué existen las cosas, qué razón llegó a esa cosa a existir o a hacer tal o cual cosa. Entonces, en la física, por ejemplo, vemos eh, que se crean partículas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón de que existe esa partícula? Un científico moderno puede decir no hay ninguna razón, existe y nada más. Pero para Leibniz, en este momento, va a pensar que las cosas tienen una esencia. Y esa esencia implica en sí mismo una razón de existir, una razón de ser. Su esencia marca un, un porqué de su existencia. Si existe es por algo. Entonces, para Leibniz hay que deducir las posibilidades lógicas de los entes, digamos. Esto existe ¿por qué? ¿No? Cada cosa le corresponde una razón de ser. No hay cosas gratuitas, fortuitas, no hay nada que sea eh, porque sí o al azar, sino que toda cosa tiene una causa de ser. Existen a causa de algo, existen por algo, para algo, existen. Volvemos a la metafísica medieval, pero ya desde una idea esencialista. En la esencia de las cosas está su razón de ser, su porqué, su finalidad. Todo eso se puede hallar en la esencia de las cosas, pero por eso uno debe estudiar la realidad y estudiarla mediante conceptos que le permitan entender la esencia
y la razón de las cosas. Por eso se busca muchas veces en la ciencia encontrarle el porqué a todo, y a veces algunos científicos dicen, no, no, hay preguntas que no tienen un porqué. Por ejemplo, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué estamos eh, pudiendo no haber estado? ¿O por qué algo en vez de nada? Preguntas que se hacen los metafísicos que para los científicos no tendrían que responderse porque son preguntas que le escapan al conocimiento humano, ¿no? Pero para Leibniz, si nosotros estudiamos la esencia de las cosas, preguntas muy complejas como ¿para qué existe el aire, por ejemplo, o para qué existe el sol, digamos? Son preguntas que tienen un sentido mediante la búsqueda de la razón de ser de las cosas, que es accesible a nuestra razón cuando estudiamos las esencias. Así que bueno, luego pasaremos a la crítica, a la metafísica y